habilidades que tenía. Y tenía esa debilidad. Y para los que han fumado, saben que eso es duro. Los que no han fumado no saben eso. Pero para los que han fumado, saben que eso es duro, dejar el cigarro. Y yo tuve que decirle al Señor, Señor, no puedo estar engañando a los hermanos, ni engañarme a mí mismo, porque aquí no te engaño, Señor. Pero yo, Señor, no puedo. Y al Señor le gusta que le digamos eso. Yo no puedo, Señor. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero algo vas a hacer. Y yo sabía que Dios algo iba a hacer. Y en 3 días yo vi la mano de Dios sobre mi vida. 3 días bastaron de buscar a Dios para que Dios me fortaleciera en esa área de debilidad. Amén. Pero es necesario fortalecerse en el Señor. Si hay una debilidad en nosotros, en Dios lo podemos hacer. Si usted cree que hay algo en lo cual usted sucumbe constantemente, en Dios podemos. Pero necesitamos fortalecernos en Él. Amén. Necesitamos fortalecernos en Él. Y mire, cuando usted y yo logramos la fortaleza de Dios, alcanzamos esas buenas virtudes del cristianismo. Aleluya. Alcanzamos esas buenas virtudes del cristianismo. Mire lo que dice Colosenses 1:11, por favor. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Nos está diciendo Pablo que debemos fortalecer con todo poder su potencia, en su fuerza, no en las nuestras, no en las habilidades humanas, no en las capacidades de alguien más, no, en la fuerza de Dios. A veces acostumbramos nosotros mucho eso, ¿verdad? Decirle a alguien que le dé fuerzas, ¿verdad? Y fulano le dio fuerzas, pero realmente aquí estamos hablando de las fuerzas de Dios, hermano. Una persona por ahí dice que cuando él se siente débil va a la tumba de Kathryn Kuhlman para fortalecerse, dice eso. Estamos hablando de las fuerzas de Dios. Esas fuerzas sobrenaturales que vienen, hermanos, del poder del Espíritu Santo. Y cuando eso viene a nosotros, va a producir, hermanos, en cada una de nuestras vidas esas buenas virtudes que necesitamos para la vida cristiana. Y está hablando allí de dos esencialmente: la paciencia y la longanimidad. Amén. La paciencia y la longanimidad. Paciencia significa la capacidad de soportar todo problema fielmente. No quiere decir que no vamos a sentir los problemas. No quiere decir que no va a llegar a cierto nivel de angustia al corazón por estar viviendo aquella situación. No quiere decir que no vamos a padecer afrentas, necesidades o persecuciones, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir esto es que las circunstancias, cuando nosotros nos fortalecemos en el poder de Dios, las circunstancias van a mantener nuestra vida espiritual equilibrada, por muy negativas que sean, por muy difíciles que sean los problemas. Nos vamos a mantener, hermanos, en medio de las aflicciones y no se va a destruir nuestro buen ánimo de buscar a Dios, nuestro buen ánimo de servir a Dios, nuestro buen ánimo de adorar a Dios, porque nos hemos fortalecido en Él. Amén. Entonces ya nuestra vida no va a estar regida por las circunstancias que nos rodean, por el ánimo que nuestra alma pueda manifestar, sino va a estar regida por la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Dicen por ahí que a nosotros los pastores nos toca como la de los payasos, ¿verdad? Que nadie sabe cuáles son los problemas que tiene el payaso, pero el payaso está haciendo reír a la gente. Yo no los estoy haciendo reír aquí, ¿verdad? No me quiero comparar con eso.
Pero a nosotros nos toca aquí estar parados y hablar de victoria, hablar de ánimo y hablar de todo lo que se necesita hablar a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Pero nadie sabe cómo está uno. Y si usted se preguntará, ¿y cómo lo hace, hermano? No lo hacemos nosotros. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios el que nos fortalece, el que nos capacita. Y quiero volver a decirle lo que le pasaba a Pablo, ¿verdad? Sí. Él, hermanos, estaba viendo la aflicción de sus hermanos allá, hermanos, en Filipo. Estaba viendo la persecución, la angustia, el hambre que había con sus hermanos en Filipo. Y él le decía, están siempre gozosos. Pero ¿dónde estaba él? En la cárcel. Aleluya. Cuando él escribe esta carta a aquella gente de aquella iglesia, él estaba en la cárcel. Y él les estaba dando ánimo. Y él les decía permanecer siempre gozoso, orar sin cesar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le decía una serie de frases que los animaba, que los fortalecía, que les levantaba los ánimos caídos. Pero él estaba preso. Pero ¿qué le capacitaba sino el poder del Altísimo, hermano? El poder de Dios que estaba sobre él. Porque era un hombre que confiaba plenamente en la fortaleza de su Dios. No importaba lo que arremetiera sobre su vida. Él sabía que Dios estaba sostenido y que Dios era victorioso. Y logra la paciencia de Dios sobre su vida. Esa fortaleza le lleva a que en las situaciones difíciles no maldice, no reniega, no culpa a los demás. Amén. No murmura, sino que sigue esperando de Dios. Porque tiene la fuerza, la capacidad necesaria, porque se ha fortalecido en el Señor, hermano. Amén. Y el detalle es que esto no viene de manera automática. No. Esto es algo que hay que buscarlo. Esta es de las cosas que debemos buscar nosotros, iglesia. Dice la palabra también ahí que leíamos, ¿verdad? Que debemos manifestar también o nos ayuda a manifestar longanimidad. Y esta es, o significa largura de ánimo. Es decir, que no se desespera, no se enoja fácilmente, no se irrita fácilmente. Amén. Esto hace referencia a una especial paciencia en los momentos más duros y críticos de la vida. Aleluya. Cuando usted y yo estamos fortalecidos en el Señor, luchamos legítimamente. Legítimamente. Perseveramos legítimamente. Porque Israel pasó el desierto, sí, pero ¿cómo lo pasó? Murmurando, enojado, renegaban, pedían una cosa, pedían otra, les daba el Señor una cosa, pedían otra, y toda la vida nunca estaban complacidos con Dios. El Señor les daba agua de la pesa, allá les convirtió el agua amarga, ¿verdad?, en agua dulce también. Sí. Les daba maná del cielo. Querían carne. Tenían carne que querían, ¿verdad?, cebollas. Aquellas que cultivaban allá en Egipto, los cuervos. Ay, Señor, ay, nos acordamos de esa comidita que comíamos allá. Y así solo ese pan todos los días que nos da Moisés. Les voy a dar carne, dijo el Señor. Y les dio carne hasta que ya no pudieron. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? No tuvieron paciencia. No hubo longanimidad en ellos. En el desierto, en lugar de, al ver las maravillas y la gloria de Dios manifestada en su vida, fortalecerse en el Señor, lo que pasó con ellos es que renegaban más, murmuraban más, menospreciaban más al siervo de Dios, menospreciaban más a Dios. Deseaban tener ídolos a los cuales adorar. Aleluya.
Y ese pueblo dice que pereció en el desierto. Ese pueblo pereció en el desierto. Pero cuando mi actitud, hermanos, en medio de las circunstancias, era una actitud negativa y no de fortalecerme en el Señor, lo que sucede es que ese desierto me hace perecer. Ese desierto me hace perecer. Pero cuando en medio del desierto lo que hago es fortalecerme en el Señor, en medio de las circunstancias de la vida lo que hago es buscar la fuerza de Dios para que sea Dios el que me capacite, para que sea Dios el que tenga la respuesta o el que traiga la respuesta para mi vida, porque nadie más tiene respuesta para nosotros, iglesia. Nadie más, solo Dios, solo Dios. Dice la palabra, hermanos, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el camino del cristiano. Esta es la vida de los hijos de Dios. Gloria a Jesús. Entonces la fortaleza de Dios nos ayuda, hermanos, a poder tener paciencia en medio de estas circunstancias, a que se alargue nuestro ánimo, a que no estemos desanimados, a que no nos frustremos. Cuando estamos fuertes en el Señor, hermanos, no hay frustración que invada nuestros corazones, porque sabemos que Dios tiene una respuesta. Mira, hermano, ¿hizo o no hizo los cielos una tierra el Señor? ¿Verdad que sí? ¿Hizo todo lo existente el Señor? Hizo a los dinosaurios y los destruyó cuando Él quiso. También. El Señor hizo todo lo que nosotros vemos y no vemos. Él lo hizo. Él es Dios. Es más, nos hizo a nosotros. Así tan bonitos como somos, ¿verdad? Nos hizo. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros no nos chuleamos, nadie nos va a chulear. Amén. A Él nos hizo. Sabe cómo somos, hermano. Nos conoce a la perfección. Dice que tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Amén. Gloria a Jesús. Y miren que tremendo, hermano. ¿Cómo Dios nos va a resolver un problema? Dios. Pero para poder vivir confiando en eso, hay que fortalecerse en el Señor. Hay que fortalecerse en el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pero para fortalecerse en el Señor, hay que estar en Él. Primeramente, si no estamos en Él, difícilmente podemos lograr las cosas. Dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Quiénes son los que se vuelven fuertes? Los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Los que se depositan fielmente, totalmente, sin reservas en Él. Amén. Y confían en Él. Eso es estar en Cristo. Ya les dije que vamos a tener un estudio de lo que significa todo eso, ¿verdad? De Cristo. Gloria a Dios. Dice que esa frase en el Señor, en Cristo, ¿verdad? Usted la va a encontrar en el libro de Efesios, la va a encontrar 30 veces. Entonces eso nos indica la importancia de estar en el Señor. Amén. Y algunas veces nosotros tenemos la expresión, desde que vine el Señor, dice uno, ¿verdad? Amén. Desde que estoy en el Señor, desde que estoy en el Evangelio.